El mercado de las criptomonedas está entrando en una de las fases más peligrosas, en las que el miedo y la incertidumbre han vuelto a niveles que no veíamos desde que Bitcoin estaba en los $20.000. Una etapa complicada en la que muchos inversores acaban tirando la toalla y dejando escapar una de las oportunidades más grandes de toda la historia. Sin embargo, a pesar de las recientes correcciones, esta semana se ha cumplido uno de los pronósticos de los que llevábamos hablando en las últimas semanas, y que podría cambiarlo todo y suponer un antes y un después para el nuevo ciclo del mercado cripto. En el vídeo de hoy vamos a analizar algunos de los hechos y noticias más destacados de esta última semana, como el famoso debate de los Estados Unidos y cómo podrían impactar las elecciones en el precio de Bitcoin, la posible llegada del ETF de Ethereum que podría llegar dentro de muy poquito, o incluso la llegada del ETF de Solana, que sin duda sería esencial para las altcoins, catapultando el precio de Solana por encima de los $1.000. Pero antes de nada, acuérdate que este vídeo no es una recomendación de inversión, que tienes que hacer tu propio análisis y nunca invertir un dinero que no te puedas permitir perder. Y también te voy a pedir, como no, que destroces el botón me gusta, que ayuda un montón al canal. Muchas gracias. Cuidado con la manipulación. Hace poco más de una semana publicamos un vídeo que, por si no has visto, te dejaré en la descripción, en el que analizaba la situación general del mercado y cómo habíamos entrado en una fase en la que las emociones se suelen adueñar de los inversores a medida que aumenta la manipulación y la volatilidad en los precios. Una reflexión que tuvo bastante apoyo y que por desgracia está fundamentada con todo lo que ha ido ocurriendo ciclo tras ciclo en el sector cripto, con las ballenas e instituciones jugando con el precio y con el sector retail para potenciar sus beneficios. De hecho, si miramos un poquito para atrás, en el anterior ciclo, antes de que Bitcoin llegara a máximos históricos, China prohibió Bitcoin, Tesla lo retiró como medio de pago, la SEC empezó sus ataques o las instituciones empezaron también a perseguir a todos los emisores de stablecoins, y tuvimos una mini crisis en este sector que hizo tambalear a Bitcoin y muchas altcoins. Algo que esta misma semana se ha reflejado a la perfección y que casualmente han coincidido varios eventos negativos que han buscado una vez más jugar con las emociones de los inversores. Empezando con Alemania, que a principios de esta semana la famosa plataforma de análisis on-chain Arkham reveló los planes del gobierno alemán para empezar a vender sus holdings en Bitcoin, anunciando que actualmente poseían alrededor de 50.000 Bitcoin que habían sido requisados por el gobierno en el año 2013 tras la incautación de una famosa página web de películas piratas. Unos fondos que han empezado a enviar a distintos exchanges como Kraken y Coinbase, con el objetivo de poder empezar a liquidarlos, lo que entre otros factores tuvo un gran impacto en el precio de Bitcoin, cayendo por debajo de los $60.000. Y es que en este caso estamos hablando de que el precio actual son más de $3.000 millones en Bitcoin, una cifra bastante importante. Pero esto no quedaría aquí, sino que unas horas más tarde el famoso exchange MTGOX, que como seguramente sabrás fue víctima de un importante hackeo que robó miles de Bitcoin a sus usuarios, decidió casualmente anunciar también sus planes para empezar a devolver los fondos robados en Bitcoin a las víctimas a principios de julio. ¿Y por qué tuvo tan mal impacto esto, Hugo, si fue algo positivo? Pues sí, es cierto que para las víctimas es algo bastante bueno, ya que después de muchos años van a recibir los fondos que les robaron. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el precio de Bitcoin desde entonces se ha disparado, y que las víctimas van a recibir cantidades desorbitadas de dinero que por aquel entonces no valían prácticamente nada. Pero ahora son más del triple de fondos de los de Alemania, es decir, cerca de 10.000 Bitcoin, lo que podría generar una fuerte presión bajista en caso de venderse todo de golpe. Y por último, como no, Estados Unidos se tuvo que unir a la fiesta, y viendo el FAT que ya había, decidió anunciar que estaba empezando a mandar los Bitcoin requisados en el caso de Silk Road a exchange para también venderlos. Otra noticia negativa que ocurriría junto con las dos anteriores en un plazo de menos de una semana, afectando al precio y dejando ya una corrección de más de un 20% desde máximos históricos. De hecho, no es casualidad que todo esto llegue tan seguido y cómo aprovechan los momentos en los que baja el mercado para meter más miedo a los inversores. Por eso mismo es muy importante que no te dejes llevar por el ruido y actúes impulsado por las emociones. Así que ya sabes, haz zoom out, deja a un lado todo esto y céntrate en lo que realmente importa y cómo el mercado día a día sigue creciendo y ocupando un papel más importante dentro de la sociedad.
También hay que prestar atención a lo que hacen las grandes instituciones, que a pesar de todo el ruido que hay últimamente, ellos siguen acumulando y acumulando, preparándose para lo que viene para Bitcoin y refugiándose en este activo al ver cómo la inflación sigue causando estragos en el dinero fiat. Como por ejemplo BlackRock, que no solo se ha volcado al máximo con Bitcoin en los últimos meses a raíz de la aprobación de su ETF, sino que cada semana están reafirmando su apuesta y defendiendo públicamente el papel de este activo. Y es que hace unos días revelaron los SEC Filings, que están utilizando otros fondos suyos para comprar el ETF de IBT-BTC y evitar que tengan que vender Bitcoin en la bajada, sino todo lo contrario, están aprovechando el FAT para acumular más y más y reafirmar su posición como el mayor holder de Bitcoin solo por detrás de Satoshi. Algo que han afirmado incluso en un vídeo publicado en distintos medios de información, diciendo que Bitcoin es una cobertura contra la incertidumbre geopolítica y el riesgo monetario. ¿Las elecciones de los Estados Unidos dispararán el precio de Bitcoin? A pesar de la corrección de Bitcoin esta semana también hemos tenido noticias muy importantes. Y sin duda uno de los principales protagonistas ha sido Estados Unidos, con el debate presidencial de Donald Trump y de Biden hace unos días. Un debate en el que no me quiero detener mucho ya que posiblemente lo habrás visto, pero que está siendo bastante importante para el mercado. Y es que estamos ante las primeras elecciones presidenciales de los Estados Unidos en las que las criptomonedas van a jugar un papel muy importante, con Donald Trump que ha empezado de repente a apoyar incondicionalmente a Bitcoin y a las criptomonedas en sus últimas intervenciones, afirmando que el futuro del país será favorable con este sector si es elegido como presidente. Algo que se ha reflejado esta semana cuando, tras el debate de las probabilidades de una victoria de Trump, volvieron a repuntar, pasando según la página de análisis de predicciones PredictIT de cerca de un 52% a subir por encima del 60%, cayendo las de Biden a un 37%. Un hecho que podría marcar un antes y un después para las criptomonedas en los Estados Unidos, y que vendría también de la mano de las aprobaciones de los ETF y de todos los eventos favorables que hemos tenido estos meses atrás, permitiendo que las empresas cripto puedan establecerse sin miedo en el país, ejercer su actividad sin que manipulen o les demanden, y que se inventen nuevas normativas con tal de expulsarlas o para encarcelar a su CEO, como en el caso de Binance. Y de hecho esta misma semana hemos visto las importantes victorias judiciales del sector cripto, como la victoria de Consensus y Ethereum 2.0, o la victoria de ayer de Binance cuando recibió la comunicación del juzgado de los Estados Unidos que desestimaba los cargos contra CZ y Binance por las ventas secundarias. Un conjunto de acontecimientos que finalmente acaban con la victoria de Trump en las elecciones y con el lanzamiento de una política mucho más permisiva con el sector, podría desencadenar un gran movimiento alcista para Bitcoin y el resto de criptomonedas. Y según el gigante internacional Standard Chartered, si finalmente vemos una victoria de Trump, el precio de Bitcoin romperá los $100.000 y podría alcanzar los 150.000, teniendo un fuerte movimiento alcista impulsado por esta victoria. Y por eso una vez más repito la importancia de ser fiel con tu estrategia de inversión, ignorar el FAD, las críticas y todo el ruido que tenemos. Y es que a pesar de que estemos viviendo un momento difícil a nivel económico y aunque no se esté reflejando como debería el impacto de todas estas noticias en el precio de las principales criptomonedas, tarde o temprano el bull run llegará. Bueno, eso espero, ya que tenemos a la vuelta de la esquina una serie de acontecimientos bastante importantes como los ETF de Ethereum, de otras altcoins, la capitulación de los tipos y las elecciones presidenciales, que sin duda podrían marcar un antes y un después para lo que viene en el mercado. El ETF de Ethereum llegará en 10 días. Después de ver cómo Ethereum hacía historia convirtiéndose en la primera altcoin en recibir la aprobación de su ETF, los inversores siguen pendientes de ver cuándo la SEC aprobará el lanzamiento y el inicio de la cotización de estos ETF. Algo que ya ha afirmado Gary Gensler, que cada vez está más cerca de ocurrir y simplemente está acabando de pulir los detalles finales. Y aunque según algunos expertos podría llegar tan pronto como puede ser la semana que viene, esto podría atrasarse también un poquito más. Ya que ayer mismo, según fuentes cercanas a los ETF, la SEC devolvió los formularios S1 de las solicitudes del ETF de Ethereum a los solicitantes, lo que en un principio podría retrasar el lanzamiento de estos hasta el 8 de julio, que es cuando termina el margen para que vuelvan a presentar los formularios. Y aunque esta fecha pueda atrasarse un poquito más, todo apunta a que el mes que viene Gary nos dará una sorpresa de verano y nos regalará el lanzamiento definitivo de los ETF de Ethereum, permitiendo que se pueda empezar a reflejar el impacto sobre estos en el precio de Ether. ¿Pero cuánto podría subir Ethereum si se aprueban los ETF? Pues el lanzamiento del esperado ETF de Ethereum ha llevado a muchos analistas a especular sobre si el precio de Ethereum podría alcanzar los $4.000. Por eso mismo, antes de pasar con Solana, me gustaría compartir contigo algunos puntos de vista de los principales inversores y analistas del sector.
Pues la verdad es que las opiniones están bastante divididas y aunque hay muchos analistas alcistas, otros creen que la demanda de los ETF de Ethereum no alcanzará los niveles esperados inicialmente. Empezando por el famoso banco JP Morgan, que sus analistas han adoptado una perspectiva un poquito más conservadora, afirmando que según sus predicciones los ETF de Ethereum podrían atraer entre 1.000 millones y 3.000 millones de dólares de entradas netas durante la segunda mitad de 2024. Una demanda que, aunque es bastante positiva, se queda muy lejos de la que hemos visto con Bitcoin. Siguiendo con el famoso Eric Balchunas, analista de ETFs de Bloomberg, que estima que los ETF de Ethereum solo captarán un 20% de la cuota de mercado de los ETF de Bitcoin. Y por otro lado, una opinión bastante similar a la de Betel Lando de K33 Research, que ha afirmado lo siguiente: basándonos en la demanda actual de futuros de Ethereum, creemos que los ETF de Ethereum captarán una proporción relativamente pequeña del mercado. En contraste, sugieren que podríamos ver entradas netas de hasta 4.000 millones de dólares en los primeros 5 meses. Y aunque estas predicciones sean bastante más conservadoras que los resultados de Bitcoin, la mayoría coincide en que el hecho será bastante positivo para el precio de Ethereum, impulsándolo de nuevo hacia los 4.000 dólares o incluso hacia nuevos máximos históricos. De hecho, según Matt Hougan, CEO de Bitwise, ha afirmado en un reciente informe que en la segunda mitad de 2024 podría traer vientos de cola favorables a Ethereum. Y según Matt, ven varios factores que podrían impulsar la demanda de Ethereum y llevar su precio a nuevos máximos en los próximos meses. Algo que también comparten los analistas de QCP Capital, que reiteraron el optimismo basado en los datos de opiniones, proyectando que Ethereum podría superar los 4.000 dólares y acercarse a su máximo histórico de 4.800 dólares. Por eso mismo creo que aunque veamos un inicio de los ETF menos fuerte que Bitcoin, que sinceramente es complicado de superar y sobre todo por parte de Ethereum, creo que este lanzamiento va a ser muy importante y que a la larga y a medida que los emisores y sus clientes se den cuenta del potencial real de proyectos como Ethereum, que son esenciales para el sector, el interés por Ethereum se disparará y su precio tendrá un gran impacto alcista. Solana vuelve a hacer historia. Otro de los grandes protagonistas de esta semana ha sido Solana, que después de llevar unas semanas un poquito más flojas en las que el precio ha ido perdiendo fuerza desde los 200 dólares, que alcanzó con la locura de las meme coins, hasta los 120 que ha visto en varias ocasiones. Solana volvió a revolucionar el mercado hace un par de días tras el anuncio de la llegada de su primer ETF Spot. Y es que tal y como llevamos comentando en los últimos vídeos, la aprobación de un ETF de Ethereum podría abrir la puerta a las principales altcoins del mercado a que empiecen a solicitar también sus ETF, permitiendo que las instituciones puedan empezar a tener exposición a estos activos. Y si hablamos de protagonistas, la que se lleva el principal premio es Solana, que siempre ha estado muy conectada con algunas de las empresas más importantes de este sector, y después de haberse recuperado de la gran crisis que sufrió en 2022, ha vuelto a posicionarse como una de las blockchains más usadas y con mayor potencial para las instituciones. Algo que ha arrastrado a los emisores de ETF a solicitar el lanzamiento del primer ETF Spot de Solana en los Estados Unidos. Un hecho que, al igual que con Ethereum, podría tener un gran impacto en su precio, y de hecho esta semana ya lo hemos visto reflejado el mismo día del anuncio, cuando en solo unos minutos el precio de Solana pasó de 135 dólares a subir por encima de los 150, dejando una subida de más de un 10% que sorprendió a muchos inversores. ¿Y cómo es que un ETF puede tener tanto impacto, Hugo? Pues realmente, y tal y como acabamos de mencionar, aunque el volumen no se note desde un inicio, este hecho siempre tiene un gran impacto a nivel de aceptación, permitiendo que el activo no solo se vea mejor a los ojos de los inversores institucionales, sino que también cuente con el respaldo de algunos de los fondos de inversión más grandes del mundo, que se lo van a empezar a ofrecer también a sus clientes. Algo que podría disparar a Solana incluso por encima de los $1.000, tal y como ha afirmado la plataforma líder de trading GSR Markets, que podría disparar el precio de Sol en 9x cuando sea aprobado. Un evento brutal del que ya hemos hablado en varias ocasiones y que no solo será clave para el precio de Solana, sino que también podría animar a otras criptomonedas como Cardano, BNB o Polkadot a lanzar y solicitar la aprobación de sus ETF, lo que podría desencadenar finalmente en una alt season y permitir que algunas de estas criptomonedas que están bastante en el pozo recuperen el movimiento alcista y vuelvan a brillar. De hecho, volviendo al caso de Polkadot, que es una de las altcoins que más me habéis estado preguntando estas últimas semanas, viendo cómo su precio se desinflaba y volvía a acercarse a casi mínimos del ciclo,
La solicitud de un ETF ya ha empezado a resonar al mismo tiempo que está aumentando el marketing y están empezando a usar fondos de tesorería para dar a conocer el proyecto y empezar a moverse hacia nuevos mercados, firmando asociaciones con proyectos como Cardano y empezando a patrocinar al equipo de la IndyCar o incluso a equipos como el Inter de Miami, o estableciendo contacto con empresas como TikTok para que use su tecnología para fomentar la descentralización. Una serie de acciones que están ayudando bastante a que este proyecto empiece a ganar más notoriedad más allá del sector cripto, pudiendo atraer la atención de algunos gigantes y empezando a llamar a la puerta de los ETF. Lo que sería súper importante para el futuro de DOT, que a las puertas del lanzamiento de la actualización de 2.0 y con la llegada de importantes noticias y acuerdos esenciales para su expansión, podría salir de una vez por todas de este bache que atraviesa y devolver a los holders una razón con la que volver a creer en el futuro de este proyecto. Pues esto es todo por hoy, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Ya sabes que si tienes cualquier tipo de pregunta, duda, sugerencia o simplemente quieres compartir nuevas ideas para próximos vídeos, puedes escribirme como siempre en los comentarios. Y recuerda también, como no, destrozar el botón me gusta, suscribirte y activar las notificaciones si es que aún no lo has hecho. También me puedes seguir en mis cuentas de Instagram, X y TikTok, donde publico todos los días. Que tengas un día increíble y nos vemos en el próximo vídeo. Save to invest and have healthy pockets.